Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles hoy día, mis hermanos, el capítulo número 11 de Tobías. Pongamos atención, mis hermanos, abramos nuestro entendimiento y saquemos nuestra Biblia si la tenemos por ahí cerca. Leamos juntos la palabra de Dios para llenarnos de su mensaje. Voy a comenzar pues en este momento y la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegaron a Caserim, frente a Nínive, Rafael dijo: «Sabes muy bien el estado en que dejamos a tu padre. Adelantémonos a tu mujer y vayamos a preparar la casa para cuando ellos lleguen». Los dos se fueron adelante. Le había recomendado mucho que llevara la hiel y el perro lo seguía. Ana estaba sentada, miraba el camino por donde debía venir su hijo. De repente tuvo un presentimiento y le dijo al padre: «Mira, ahí viene tu hijo con su compañero». Rafael había dicho a Tobías antes que se reuniera con su padre: «Te prometo que los ojos de tu padre se abrirán. Le aplicarás en los ojos la hiel del pescado. El remedio le hará efecto y tú retirarás de los ojos como una telilla blanca. Entonces tu padre recuperará la vista y verá la luz». La madre fue a echarse al cuello de su hijo. Ahora, decía ella, «puedo morir porque te he recuperado», y lloraba. Tobit se levantó y, caminando a tropezones, logró llegar a la puerta del patio. Tobías corrió donde él. Llevaba en la mano la hiel del pescado y le dijo: «Ten confianza, papá». Luego le aplicó el remedio y lo dejó un tiempo. Enseguida, con cada mano, le quitó una débil tela del extremo de los ojos. Entonces su padre se echó a su cuello, llorando y exclamando: «Te veo, hijo mío, tú eres la luz de mis ojos». Y añadió: «Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, benditos sean todos sus santos ángeles, bendito sea su gran nombre, por los siglos de los siglos, porque me había castigado, pero tuvo piedad de mí, y hoy día veo a mi hijo Tobías». Tobías entró en la casa, muy feliz, bendecía a Dios en alta voz. Luego contó su viaje a su padre. Le traía el dinero. Se había casado con Sara, hija de Raguel, que venía detrás de él y que ya no estaba lejos de las puertas de Nínive. Tobit se dirigió a las puertas de Nínive para encontrarse con su nuera, y en su alegría alababa a Dios. Cuando los habitantes de Nínive lo vieron caminando sin que nadie lo llevara de la mano y avanzando a paso firme como antes, se quedaron maravillados. Entonces ante ellos Tobit proclamó que Dios había tenido piedad de él y que le había abierto los ojos. Luego Tobit se acercó a Sara, la mujer de su hijo Tobías, y la bendijo: «Bienvenida, hija mía, bendito sea Dios que te hizo venir a nuestra casa, hija mía. Bendito sea tu padre, bendito sea mi hijo Tobías, bendita seas tú, hija mía, que el arribo a tu casa traiga la alegría y bendición. Entra, hija mía». Ese día se hizo una fiesta para todos los judíos de Nínive, y los primos de Tobías, Ahicar y Nadab, fueron a compartir su alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como dice un dicho muy conocido, mis hermanos, después de la tempestad llega la calma. Así sucede con esta familia. Esta familia había sufrido muchísimo. Primeramente, en su pobreza, por la pérdida de la vista de Tobit, el padre de Tobías. Cuando nosotros, mis hermanos, estamos bien y cuando algo nos falta de nuestro cuerpo, por ejemplo, este señor que ya no podía ver, le hacía falta mucho sus ojos para poder ver la luz, para poder llevar a cabo sus trabajos, pero cuando no puede ver, pues ¿cómo va a trabajar? Sinceramente, cuando a alguien le hace falta un pie, cuando a alguien le hace falta una mano, cuando le hace falta, por ejemplo, los ojos, o cualquier otra cosa, mis hermanos, que es muy indispensable para que nosotros podamos llevar a cabo nuestros trabajos, obviamente que no podemos realizarlos.
Este hombre se había quedado sin su vista y aún así envía a su hijo Tobías para que vaya a recoger ese dinero. Él lo había enviado solamente para que recogiera ese dinero. Sin embargo, el ángel en el camino le estuvo diciendo que él se tenía que casar con Sara, esa hija de Raguel, su suegro, que pues en realidad, mis hermanos, le correspondía por derecho. Como pudimos ver en los primeros versículos, esta mujer estaba de acuerdo, ya ella había perdido 7 maridos, era una maldición el perder todos esos hombres que ella había tenido. Sin embargo, no pudo consumar su matrimonio, pero con Tobías, que venía acompañado de ese ángel, y que por las oraciones de Tobit, su padre, todo esto se llevó a cabo. Hermanos, cuando nosotros tenemos confianza en Dios, tenemos la fe de que las cosas que le ponemos en sus manos se llevarán a cabo, así sucede. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, Dios quiere que estemos continuamente en oración dándole gracias, y este Tobit no hacía otra cosa más de que orar y bendecir a Dios todos los días de su vida. Aún así, aunque estuviera él sufriendo, sabía bien que cuando una enfermedad le viene a una persona es porque Dios así lo quiere, así lo estima. Ojalá y nosotros pensáramos así, que cuando nos viene una enfermedad también, pues adoráramos a Dios de la misma manera que lo hacemos cuando nos encontramos bien. Este Tobit, ya para él solamente había alegría, ya que había recuperado su vista con esa hiel del pescado que Rafael le había recomendado a Tobías que guardara, ¿verdad? La guardó en su morral y al llegar frente a su padre, se la coloca en sus ojos y le dice: retírale la telilla que le va a aparecer de cada uno de sus ojos. Y al hacerlo, recupera inmediatamente la vista. Él se echa al cuello de Tobías porque le da alegría al verlo sano y que pudo llegar con bien a esta casa. La fe y la confianza que pusieron y depositaron en este ángel, que lo guió y lo ayudó en el transcurso de su camino, pues todo fue fácil, se facilitó para Tobías el camino, el transcurso de este viaje que ellos llevaron a cabo. Pues obviamente, mis hermanos, que cuando las personas ponen su viaje, por decirlo así, nosotros y un día, o cuando hemos estado de viaje, exponemos todo en las manos del Señor, le decimos que Él sea nuestro guía, que Él sea quien nos ayude, pero hagámoslo del fondo de nuestro corazón y les aseguro que en todo nos va a ir bien. Pero no lo hacemos, mis hermanos, todo el tiempo. Cuando vamos de viaje, solamente nos subimos, ya sea en el auto, ya sea en el bus, ya sea en un avión, pero nunca nos encomendamos a Dios. Deberíamos de hacerlo todos los días, pero no lo hacemos. Y por eso el caminar se nos hace largo, cansado, y sentimos un agotamiento que no lo podemos soportar en nuestro cuerpo, porque no exponemos en las manos del Señor nuestro cansancio y todo lo que llevamos. Entonces, es la recomendación, mis hermanos, de que cuando vayamos a ir de viaje o vayamos a llevar a cabo algún trabajo, expongámoslo en las manos del Señor. Así como lo hizo Tobit cuando envió a su hijo para que se dirigiera a ese pueblo a recoger ese dinero. Dios bendijo a esta familia enormemente. Vemos como Tobías, también él, al llegar a ese pueblo, lo reciben con las manos abiertas. Este hombre, Raguel, su suegro, su suegra, y además la mujer lo acepta, ¿verdad? Esta muchacha que se casa con él. Es algo tan hermoso, mis hermanos, que haya aceptación, porque cuando alguna persona es rechazada, pues el corazón de uno se siente aplastado, se siente que no hizo las cosas como deberían de haber sido. Y es por eso, como les digo, porque nunca nos acercamos a Dios, no exponemos en Él todo lo que nos disponemos a hacer. La mamá de Tobías todos los días salía al camino por donde dejaron ir a su hijo para poder reencontrarse con él. Ella tal vez ya había perdido las esperanzas porque llevaban varios días, pero obviamente, mis hermanos, que como nos damos cuenta, a veces suceden cosas en el camino, como le pudo suceder aquí a Tobías, ¿verdad?
Al llegar a ese pueblo, pues Raguel lo mantuvo por mucho tiempo allí en su casa, y pues obviamente que él también se sentía contento. Este Raguel se sentía contento con su yerno, y su yerno, pues para no hacerlo sentir mal, aceptó quedarse esos días. Aceptó estar allí en esa casa, en la casa en la que lo aceptaron con bien. Por eso, mis hermanos, cuando vayamos nosotros de visita a otra casa, portémonos bien, no seamos déspotas, porque a veces caemos mal a las personas. Y cuando caemos mal a una persona, pues, ¿ustedes creen que nos van a recibir bien? Claro que no. A estos los recibieron bien porque llevaban felicidad, todo con tranquilidad, y las cosas se facilitan como Dios lo dispone. Todo el tiempo poner a Dios por enfrente y nunca dejarlo de hacer, ¿verdad? Porque Dios es el único que nos abre las puertas. Si nosotros no ponemos a Dios en primer lugar, entonces no se facilita nada en nuestra vida. Hagámoslo pues, mis hermanos, y busquemos de Dios sus favores, que Él no nos va a negar nada. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.